Hoy tengo una muy buena mesa, con gente muy respetable, justamente para hablar de nuestra agenda internacional, que hay que decirlo, cada día más la agenda internacional es la agenda doméstica. Natalia Saltamarmaquia, te traje de ayer a hoy. Muchas gracias por adelantarte un día. Muy contenta de estar en el programa. Saludos a todos, muy buen año. Y me da mucho gusto, Hernán Gómez, que estés con nosotros. Hola, Ricardo. Gracias por lo de respetable. Pues hombre, uno le echa ganas. No sé si lo soy, pero gracias. Igual. Muy bien, pues le echa ganas. Ahora, ¿es uno el que se pone la etiqueta o te la ponen? Yo siempre creo que es el de enfrente el que debe decidir. Sí, sí es respetable o no. No les voy a hacer la pregunta hoy, no estoy en ánimo de psicoanálisis. Justamente hablando de si se pone uno o no la etiqueta de respetable, quiero hablar del Cono Sur. Acabas de estar en Argentina, Natalia. Sí. Y bueno, creo que ha basculado de manera muy interesante el poder en Argentina. Ambos son conocedores de los fenómenos políticos en ese país y son fenómenos políticos que están reverberando. O sea, no puedo eludir lo que está ocurriendo en Chile, lo que está pasando en Brasil y cómo eso todo el tiempo nos sirve de espejo, o como cuando uno va conduciendo, sirve para espejear. Entonces te ruego tu reflexión general y he visto también, Hernán, plantear varias cosas bien interesantes por escrito, entonces podemos abrir con Argentina y el Cono Sur y de ahí nos vamos subiendo hasta llegar con Donald Trump el día de hoy. Sí, bueno, le recordamos a la gente que el 10 de diciembre empezó el gobierno de Alberto Fernández, que digamos, tiene una situación, hereda una situación económica muy difícil. El principal tema de la agenda política en Argentina, tanto nacional como internacional, es la recuperación de la economía, la renegociación de la deuda adquirida por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, entonces tener una política exterior que le permita tener el margen de maniobra suficiente para que haya buena voluntad en el rescate a la economía argentina. Creo que desde el punto de vista de lo que está proyectando hacia América Latina, que nos interesa en México y en el resto de los países, es una política exterior que quiere seguir una línea mucho más pragmática que el entonces gobierno de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández. Es una política exterior que plantea que Argentina tiene que, por ejemplo, quedarse en el Grupo de Lima para ser un factor de incidencia dentro de ese grupo, no salirse. Al mismo tiempo, recupera la idea de que hay que seguir construyendo la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. En esto hay una enorme coincidencia con México. Es una política exterior que apuesta por tratar de mantener una relación pragmática con el vecino y socio más importante de Argentina, que es Brasil, y cuyo presidente Bolsonaro hizo campaña en contra del actual presidente de Argentina. Entonces hay que entender que ahí la relación bilateral es complicada, pero me parece que lo que está planteando en este momento el Palacio San Martín, que es la Cancillería de Argentina, es ver cuáles son los intereses en común y pragmáticamente seguir manteniendo una relación de colaboración con Brasil. Desde ese punto de vista, me parece que ahí tenemos un socio interesante para México, que es lo que se planteó desde la visita de Fernández acá. Se entrevistó con el presidente López Obrador. Ustedes recordarán que la visita de trabajo fue interesante porque duró 4 días, porque además se reunió con muchos de nuestros secretarios de Estado. Se le dio un espacio importante. Empresarios también. Dio una conferencia en la UNAM. Tú participaste de manera importante en esa conferencia y fue sobre todo una señalización de que tenemos, a pesar de que es un país distante con el que tenemos poco comercio, pocos intereses económicos en común, la demografía tampoco es un factor que gravite de manera importante, sí podríamos tener una visión parecida sobre cómo debería estar el vecindario. Sí podríamos tener una visión parecida de tratar de mantener comunicación y vínculos pragmáticos entre los países latinoamericanos en un continente muy fragmentado. Hernán, socio estratégico. Argentina quizá hoy el principal socio estratégico de América Latina con México. Sí, a ver, yo creo que hay yo también estuve en Argentina. También estos días. Antes de la toma de posesión de Alberto, para un grupo del cual participo como observador, que es el Grupo de Puebla, que es una iniciativa promovida en gran medida por Alberto Fernández desde antes, junto con Ominami, el ex candidato a la presidencia de Chile, que trabaja como asesor de Alberto Fernández en todos los temas internacionales vinculados a América Latina. Y
A mí me pareció muy interesante, incluso desde la visita de Alberto Fernández, ver cómo el nuevo gobierno argentino es muy claro que es un gobierno que quiere con nosotros, quiere mucho con nosotros. No estoy tan seguro que nosotros queramos tanto con ellos, pero ellos sin lugar a dudas quieren una alianza muy cercana, estratégica con México, aunque saben también que México inevitablemente va a mirar siempre mucho más hacia el norte que hacia el sur. ¿Para qué quieren con nosotros? Porque yo creo que por una cuestión del tipo de izquierdas. En este momento, y esto creo que con el Grupo de Puebla si uno ve quiénes son los que están en el Grupo de Puebla, no, a diferencia del foro de Sao Paulo, donde participan todos y donde están los cubanos, Venezuela, los Nicaragua. nicaragüenses y todos estos. El Grupo de Puebla en el Grupo de Puebla no participa Venezuela, no participa Nicaragua, no participa Nicaragua y no participa Cuba. Bolivia sí. Sí participa Bolivia. Participaba. Bueno, pero participaba. Pero digamos, bueno, no participa porque son figuras, no representan estados, son más bien figuras políticas, ¿no? Está Lula, está Dilma. Pero el Grupo de Puebla es una iniciativa, de alguna manera, y yo creo que México y Argentina, como los actores más importantes, podrían aparecer como el referente de una izquierda democrática en la región. Y me parece que eso es muy interesante. Qué chistoso que justo en estos días, cuando fue lo de la elección del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, las posturas de México y de Argentina fueron muy parecidas y les valieron críticas de los venezolanos, un poco diciendo hay que apegarse al cumplimiento de... Se empieza a fructificar este intento de llevarnos bien para ligar las políticas internacionales de ambos países. Pareciera que sí, aunque todavía es muy tímido. Hay que ver qué va a pasar en el marco de la CELAC, ¿no? Ese va a ser donde realmente se La va... mayor parte de nosotros no tenemos muy claro qué es la CELAC. O sea, Sí. es un mecanismo que, digamos, se echó a andar en la época de Felipe Calderón Así y es. ahora vuelve a tomar relevancia. Por segunda vez lo encabezamos. Les rogaría, no les pido que se excedan en sus dotes docentes, pero sí que nos expliquen un poco qué es la CELAC y por qué es tan importante que esta sea la pista de nuestra conversación con América Latina. Mira, la CELAC es una asociación multilateral que reúne a todos los países, como dice su nombre, de América Latina y el Caribe, son 33, y fue sin duda lanzada en el año 2010 en el marco de una cumbre de la unidad en Cancún. Y el gobierno de México fue un actor muy relevante para impulsar la creación de esta organización. La idea del gobierno de México en aquel momento es que la CELAC le permitía a nuestro país vincularse de manera estrecha, constante con el resto de los países de América Latina, incluyendo Sudamérica, y que entonces de alguna manera sirviera también como una suerte de contrapeso al excesivo énfasis que muchas veces ponemos en Estados Unidos y América del Norte. También le daba a México un tema de identidad latinoamericana que un poco se había ido desdibujando. En la época de Fox. En la época de Fox, los países del sur, Brasil, por ejemplo, veía a México como un socio que ya se había alejado del vecindario y que nuestros intereses no estaban ahí y un poco nos iban marginando de iniciativas regionales. Entonces, para México era una forma de volver a establecer estos vínculos importantes identitarios y además la CELAC, hay que decirlo también, se reunía a nivel de cumbres y permitía que presidentas y presidentes de los estados de América Latina y el Caribe se vieran con cierta frecuencia, hablaran personalmente, tuvieran una interacción de diplomacia presidencial que era bastante constante, permanente. Ahora, Ese era es nuestro 2010. interés. ¿Para qué volvemos a tomar ese guante? A ver, de entrada yo tengo dudas de que la CELAC sirva de mucho. Creo que el único valor de la CELAC ha sido tener a todos sentados sobre la mesa. En este caso no van a Y estar eso no todos. es poco, pensando que hoy se nos hace complicado tenerlos sentados en la misma mesa. No es poco, pero yo hasta ahora no veo una agenda, no he visto una agenda muy ambiciosa en los temas que se tocan, porque justamente al querer tener sentados a todos significa que hay un montón de temas que no puedes tratar. Entonces, un poco la apuesta del gobierno mexicano frente a la CELAC es una unidad pragmática, de alguna manera. Es el valor, yo creo que ese es el valor.
el valor de tener a todos sentados en la mesa. Ahora, no he visto una agenda muy ambiciosa. Veo temas, por ejemplo, de aeroespaciales. Hasta ahora no he visto. Hay uno solo que sí me parece muy interesante, que si de ahí sale algo y se concreta algo, por lo menos yo creo que la reunión de la CELAC habrá valido la pena. Y es la financiación de un plan de desarrollo para Centroamérica. Ahora en la reunión de embajadores y Que cónsules... eso justificaría nuestro interés de encabezar el órgano en esta ocasión. Yo creo que sí. Alicia Bárcena estuvo aquí, una mujer brillante que además presentó con mucha claridad el plan en el que trabajó la CEPAL con México. Aquí con la los tuvimos países la semana pasada y sin duda tiene un norte, una orientación mucha muy clara. claridad, Sí. muy buena exponiendo el asunto además. Y ahí ella de alguna manera hizo la invitación a todos los embajadores de México en el exterior, pero especialmente a los latinoamericanos, no solo a todos, a colaborar con el esfuerzo de financiación, pues a hacer una cumbre de donantes. Pero si de esta reunión de la CELAC saliera un respaldo fuerte a este proyecto de desarrollo para Centroamérica, pues yo creo que sería un buen resultado de la CELAC. Ahora, tenemos como dilemas del subcontinente, nos separan, nos dividen, ustedes nos lo han planteado, la situación en Venezuela, la situación en Bolivia, y luego, pues, nuestra política antimigratoria o migratoria. Déjenme dejarlo a secas, me voy a quitar el anti para que ustedes objetivamente lo analicen, pero es un problema, y es un problema que tenderá a crecer. Me voy a corte y entramos a saco de vuelta para hablar de estos tres como desafíos que se antojan relevantes para la Cancillería en este 2020. Perfecto. Vamos a corte, esto es La Octava, regresamos en un momento. Esta es La Octava. Estamos hoy pasando repaso a los dilemas, a los desafíos de la política exterior este 2020 en México y América Latina es sin duda uno de los argumentos principales. Hablaron ustedes hace un momento con cuidado sobre los gobiernos de los países. Siempre cuando habla uno de política exterior habla de las naciones y los gobiernos. Pero también lo que está pasando con la gente es tanto o más importante. Y desde ese lugar yo diría, me tiene sin cuidado lo que haga Piñera. Bueno, no lo pongo entre mis prioridades, pero me tiene muy interesado lo que está pasando en la sociedad chilena. ¿Qué está ocurriendo? Desde un movimiento que arranca por el aumento de un boleto de metro hasta la exigencia de una nueva constitución. Y otra vez, jugando con los espejos, ¿qué nos dice Chile en este 2020? ¿Qué se esperan ustedes de Chile para este 2020? Bueno, los chilenos están en una ruta de, en efecto, plantearse un cambio en su constitución y hay muchas discusiones respecto a cómo debe de ser el método, si debe de estar representado el actual Congreso, si debe de ser una asamblea elegida ex profeso. Tienen una discusión sobre temas sustantivos respecto a la política económica y cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Es una discusión inédita para Chile y por eso nos sorprendió tanto, porque parecía que llevaban 30 años de un camino que ninguna de las fuerzas políticas cuestionaba demasiado y de repente ese camino se demostró como insatisfactorio para una parte importante de la población y dejó de ser el gran referente del modelo neoliberal exitoso que generaba no solo crecimiento económico, sino satisfacción dentro de su propia población. La manera en la cual ya lo están procesando institucionalmente me parece importante. La nueva constitución. Sí, importante porque al final de cuentas hay una tendencia de la sociedad chilena en general a tratar de generar causas institucionales. Yo sí creo que hay que destacar el hecho de que la sociedad chilena despertó. Y despertó después de mucho tiempo de haber estado adormecida. Me parece que en Chile, digamos, el verdadero, y esto lo dijo Alberto Fernández, dijo, el verdadero milagro chileno es que los chilenos no se sublevaran y que durante tanto tiempo fuera una sociedad tan quietita, ¿no? Digamos, acomodada de alguna forma, donde parecía que era un país, digamos, que iba avanzando, dominado por una retórica y una narrativa del progreso económico, incluso el ejemplo a seguir en América Latina. Y lo que vimos recientemente es que Chile, bueno, ya lo habíamos
visto antes, pero digamos lo que este movimiento pone de manifiesto es que al final de cuentas fue un país que tuvo tasas altas de crecimiento económico, es cierto, que logró reducir la pobreza de forma importante, pero que paradójicamente redujo la pobreza sin reducir la desigualdad, al contrario, aumentando la desigualdad. Y que el programa económico que establecieron los militares, la agenda neoliberal que se estableció en dictadura, siguió en democracia, casi como una imposición, igual que el legado, digamos, de todo un régimen lleno de enclaves autoritarios, senadores designados, una serie de aberraciones democráticas, si uno realmente se El régimen autoritario pensar. Logró transitar en democracia. Sí, o algunos con de sus enclaves. mucha naturalidad. Van por una nueva constitución. Ahí sí nada más les digo un sí o un no. Hay que ver cómo les va con la nueva constitución para pensar si aquí tendríamos que correr por la misma pista, porque hay quien, Muñoz Ledo, por ejemplo, ha dicho que la segunda parte de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, tendría que ir por una nueva constitución. Bueno, a ver, ellos sufrieron, digamos, un cisma en términos de cuestionarse su modelo económico y algunas cuestiones también de los mecanismos de participación política. Y de hecho, esa era una constitución de 1980 adoptada, como dijo Hernán, durante el gobierno autoritario militar de Pinochet. Entonces, también simbólicamente tiene sentido renovar ese pacto fundacional y arrancar de cero. No creo que eso sea algo que podamos hacer una analogía con México. Me muevo. Las dos naciones que pues, pusieron a pensar, echaron a andar las neuronas, generaron disputas importantes en América Latina y en México, en nuestra sociedad, son Venezuela y Bolivia. Tomamos decisiones interesantes al respecto, sí, difíciles en más de un sentido. ¿Qué aprendimos en el 19 sobre Venezuela y Bolivia que hoy nos puede ayudar a conducir una buena política hacia esas dos naciones que están en crisis pues, más que severas? Son casos muy diferentes, ¿no? Venezuela y Bolivia. Yo creo que no se pueden poner en la misma canasta, aunque mucha gente desde la desinformación cree que son regímenes parecidos. A mí me parece que el régimen madurista es claramente un régimen en deriva autoritaria por lo menos desde 2013. Y me parece que en el caso de Bolivia no hay signos de autoritarismo. Creo que fue un error el intento de Evo de ir a una cuarta reelección después de haber perdido un referéndum e intentado hacerlo por la mala, digamos, a través de maniobras administrativas, casi judiciales, ¿no? Sí. Me parece que ese fue un gran error, pero sí creo que hay muchas diferencias entre una y otra. un caso Ahora, y ¿qué otro. aprendimos? Digamos, exacto. Asumiendo que son distintos, pero se parecen en que para el país, para México fue para un México dilema. lo fundamental fue, yo pienso, que México, con Bolivia en particular, abandonó esta idea de la neutralidad y de la no intervención. Sí intervinimos. Y yo la según. celebro. Sí, claro. Y yo sí la celebro. O sea, lanzar el avión, mandar por Evo, traerlo a México, Bueno, no tiene que ver con la doctrina Estrada. Eso podría decir que es otorgarle el asilo, pero la condena que hace, por ejemplo, nuestra embajadora de la OEA ante el organismo, condenando con todas sus letras el golpe de Estado en Bolivia, los posicionamientos que ha tenido nuestro gobierno frente al caso, claramente son un ejemplo de una política exterior que se está apartando de esos principios. Natalia, A ver, respecto. yo te diría, ¿qué aprendimos solo del caso de Bolivia? Que es que las izquierdas tienen que saber generar sucesores de liderazgo y que entonces esto no las empuje a tratar de mantener en el poder al mismo líder de manera indefinida, porque genera el temor de que la hegemonía o la capacidad de impacto político disminuya. Yo sí creo que Evo Morales fue un estupendo presidente de Bolivia y que su error más grande fue no acatar, como tú dijiste, el resultado del referéndum constitucional respecto a la no reelección. No tener heredera o heredero. Y quedarse en la silla. Pero es que yo veo que en varias de las izquierdas latinoamericanas el problema de la sucesión es un problema no resuelto. Sí. Entonces yo creo que ese es un una aprendizaje cosa para la izquierda mexicana, Hernán. A mí sí, me parece sí, que eso totalmente. es lo fundamental. Y Pero más no allá es solo de esto, el quedarse en el poder, es resolver la sucesión, porque, por ejemplo, en Ecuador, al final la sucesión quedó en manos de alguien que terminó siendo un traidor a la propia Revolución Ciudadana. Sin duda. O sea, no yo diría que es no depender excesivamente de un liderazgo carismático
y renunciar, por ejemplo, a formar cuadros que puedan eventualmente entrar al relevo. Es más complejo, no es nada más, porque no es esta idea de que de que al final lo que quieren es eternizarse en el poder. Que creo que no en todos los casos la idea así, es que el programa político y la manera en la cual tú afrontas la cuestión pública sea la opción que sea favorecida por la sociedad en un periodo de gobierno y en el siguiente. Esa es la idea. El tema es que si la excesiva dependencia en liderazgos personales es un asunto que no se ha resuelto y lo vemos en uno y otro país. Y sí creo que es una lección para el nuestro desde el punto de vista de la política exterior. Me parece que es importante la toma de posición de México respecto a lo que a todas luces, lo he dicho aquí, sí fue un golpe de Estado, y me parece bueno que no nos hayamos quedado con el no nos pronunciamos ni a favor ni en contra, sino condenamos explícitamente esto como un golpe de Estado, lo cual es una adjetivación respecto a lo sucedido y en efecto se aparta de la visión más clásica y tradicional de la doctrina Estrada. Creo que es venturoso que eso sea y siempre digo lo mismo, esto nos implica consistencia respecto a otros casos, como el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, o cuestiones que puedan venir en el futuro. Creo que no se puede establecer una política exterior, digamos, tan contundente y correcta sin que después te vengan a cobrar el día que tomes decisiones en sentido contrario en otros casos donde, por cierto, el gobierno perjudicado no sea afín. Una vez que ya metimos la mano es difícil explicar por qué la seguiremos metiendo o no la vamos a meter. Pero tengo que hablar de Centroamérica. Déjenme moverme hacia allá. Centroamérica pareciera ser una región con la que de manera multilateral tendríamos que resolver, pero cuando digo esto, pues incluyo Estados Unidos. Es un tema de nuestra agenda también con el norte del continente. Déjenme centrarme por lo pronto en la manera como nos estamos entendiendo con los gobiernos centroamericanos, el proyecto de desarrollo que también Bárcena ha presentado y es quien lo sustenta, y desde luego pues la distancia que nos implica haber colocado una política antimigratoria para muchos de estos flujos que estaban creciendo enormemente y que hoy están en circunstancia muy incierta, por no decir cosas más duras. Su reflexión. Yo no coincido con que haya una política, con que tengamos una política antimigratoria. Me parece que incluso si uno ve, creo que la motivación incluso del plan de desarrollo para Centroamérica no es antimigratoria, al contrario, tiene que ver con atacar las causas que generan la migración desordenada, ¿no? Entonces no es una... Porque hablar de antimigratoria sería equipararnos a Donald Trump, por ejemplo, que no tiene una política o no promueve realmente una política que busque atacar las causas de la migración. Nos impuso la misma línea política. Nos impuso una serie de cuestiones muy lamentables. Yo pienso que probablemente se podrían haber negociado de otra manera, aunque no tengo información suficiente como para saber qué tan difícil estaba la situación y qué tanto margen de maniobra había. Y creo que si nos hubieran puesto aranceles, hoy todo el mundo le estaría reprochando a Marcelo Ebrard los aranceles. Con Centroamérica me parece que hay una buena relación con Bukele. No veo una muy buena relación. Bueno, acaba de entrar un gobierno nuevo en Guatemala hoy. El día de hoy, el dato de esta semana es precisamente que Marcelo Ebrard estuvo en la toma de posesión de Yamatei, que inicia ahora su gestión y que tendrá que revisar si está de acuerdo o no con el acuerdo de tercer país seguro que su predecesor, Jimmy Morales, negoció con Estados Unidos. Entonces, eso es una pieza fundamental de la construcción que Trump está haciendo con México, Honduras, El Salvador y Guatemala respecto a la política migratoria. Me tengo que ir a corte. Regresamos, dejamos Centroamérica justamente partida la conversación por este corte. Volvemos en un momento, no se vaya. Tercer bloque de política exterior y apenas vamos llegando a Guatemala. Hay mucho por hablar. Hay mucho por hablar. A ver, Irma Domínguez dice que el actual presidente, el que acaba de tomar posesión, no está de acuerdo con el acuerdo firmado por Jimmy Morales con los Estados Unidos para que Guatemala fuese tercer país seguro y que hoy ya canceló unilateralmente ese acuerdo. Seguro, ya está cancelado, afirma la señora Domínguez. Bueno,
sin duda han pasado solo un par de horas desde la toma de posesión. Él había anunciado que tenía que revisar todavía una parte de los acuerdos que eran secretas o que no se habían hecho totalmente públicos y que eso le iba a dar mejores elementos para evaluar la posición que iba a tomar su propio gobierno. Le podemos recordar a la gente que este fue un acuerdo que Trump le arrancó a Guatemala a la manera de que hacen los imperios. Es decir, se propuso el acuerdo cuando los guatemaltecos mostraron muchas dudas para aceptar, se puso sobre la mesa la posibilidad de poner aranceles a las exportaciones guatemaltecas, tener una serie de medidas en contra de los migrantes guatemaltecos, y visto que ya lo había hecho con México, pues yo creo que Guatemala entendía perfectamente que esa era una estrategia de operación de Trump que tenía visos de ejecutarse, y se terminó firmando ese acuerdo. Vamos a ver qué pasa ahora, si es verdad que se canceló o no. Es una travesura, digamos, muy mala de la época, ¿no? Te cambio libertad en el tránsito de productos por prohibición en el tránsito de personas. Es una cosa, es una esquizoide. Es espeluznante. Sí, digamos, Sí. si un historiador viniera a escribir este pedazo de nuestra historia humana, es rarísimo. O sea, te dejo que pasen los refrigeradores y las pantallas planas, pero tú que las fabricas, no. A ver, en este sentido, ¿cuánto tiempo más vamos a ser rehenes de esta maña política con la que ha operado la Casa Blanca para influir en nuestra política migratoria, para no ponerle más adjetivos, Hernán? Pues yo creo que mientras tengamos gobiernos como el de Donald Trump con esa visión, va a seguir siendo así. Yo esperaría que en algún momento se piense más en ir hacia las causas de la migración. O sea, yo creo que en ese sentido la política de este gobierno, el planteamiento por lo menos original de este gobierno, que siempre fue hay que ir hacia las causas. La idea de desarrollar Centroamérica la empezó a plantear López Obrador desde la campaña. No se materializó hasta después, pero me parece que ahí había un planteamiento que claramente distingue una posición de izquierda de una posición de derecha. La posición de conservadora no atiende en ningún momento a lo que genera la migración, y además creen esta fantasía de que la inmigración se va a lograr detener con barreras físicas, cuando muchos estudiosos de la migración lo que han dicho una y otra vez es que al fin de cuentas la migración nunca se detiene. O sea, los migrantes siempre van a encontrar maneras más sofisticadas de pasar, de llegar. No vas a detener la migración por más de que refuerces controles, por más de que... Lo único que vas a hacer es exponerlos a mayores riesgos, pero la migración es imposible de detener. Es que es cierto que es un hecho de la realidad. De drogas, ¿no? Es decir, la única ley que la migración respeta es la de la oferta y la demanda. O sea, si hay empleos, pues la gente migra, ¿no? Y si hay necesidad de empleos, la gente migra. Es un tema de oferta y demanda. Lo demás es, en efecto, un poco retórico. A mí me parece que el diagnóstico del gobierno de López Obrador fue de lo más acertado. Como tú dijiste, sería ideal incidir primero en las causas estructurales de la migración. También tenemos que ser realistas. Toda política pública tiene que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Uno tiene que empezar desde hoy a atacar las causas estructurales para que en el mediano y el largo plazo disminuya el flujo. Sin embargo, en el corto plazo, cuando los flujos están siendo importantes, muy masivos, y además tienes una molestia muy importante del vecino, que es el país receptor, tienes que tomar en cuenta eso para meterlo en tu ecuación de política pública. Creo que eso es lo que terminó teniendo que hacer, un poco otra vez torciéndole el brazo a este gobierno de México, porque sí introdujeron, tú ya lo apuntabas, un elemento de contención de la movilidad en territorio mexicano de los migrantes, no solo centroamericanos, sino africanos, asiáticos, etcétera, diciendo, bueno, pues nuestra ley de migración en ningún lado dice que este es un país de libre tránsito. México tiene, como todos los estados, el deber y el derecho de saber quién entra por su frontera, y en parte también para proteger a esas personas migrantes, y es muy importante que la ley se haga cumplir, y entonces sí vemos una política que es mucho más intensa de contención de los flujos migratorios irregulares. Debe de ser siempre una combinación de varias cuestiones. Creo que está bien defender nuestra potestad y soberanía sobre la frontera sur. Podríamos cuestionar si es la Guardia Nacional entre todas las
agencias del Estado Sí, la que tendría que desde hacerlo, luego. podríamos en realidad pensar en otro tipo de esquemas, pero en sí mismo eso no debería de ser visto como un punto de crítica. Es una responsabilidad que habíamos estado eludiendo y que es interesante y es importante que esté ahí. Después, también tenemos que tomar en consideración cuál es la infraestructura migratoria que tenemos para atender a la gente, honrar nuestros compromisos de dar asilo o refugio a aquellos que realmente huyen por razones de que su vida está en peligro. En fin, nos ha obligado Trump, esto hay que decirlo, a mirarnos a nosotros mismos y nuestro sistema de gestión migratoria y tratar de mejorarlo y también ponerle más recursos financieros, más recursos humanos. Ahora, sí modificamos algunas de las premisas, digamos, que tenía el Estado mexicano propuesto de la migración centroamericana. Es decir, en ese sentido, diría, sí se modificó la política migratoria. Ahora, sucedió por la Por lo menos amenaza. el discurso, ¿no? Sucedió por la amenaza de los aranceles, pero también, Hernán, por el riesgo que corríamos de que en la campaña electoral de este año, en los Estados Unidos, el tema migratorio volviera a ser argumento principal de Donald Trump. La migración mexicana, que por cierto está en franca caída, o el paso de centroamericano a Estados Unidos. Yo pregunto si con lo que ha ocurrido le quitamos esa bandera a Estados Unidos. Es decir, si Donald Trump va a jugar con otras banderas en contra de México, pero esta ya salió de la escena. Yo creo que al final del día, hagamos lo que hagamos, Donald Trump siempre va a jugar en temas de política interna con México, creo que con Irán también. O sea, me parece que en este sentido, tanto Irán como México jugamos. Y China. Y China, seguramente. Son como sus conejillos de Indias. Él necesita sus enemigos externos. En el caso de México, incluso México es también enemigo interno y externo al mismo tiempo. Y me parece que si no es esto, será otra cosa. O sea, siempre va a buscar algo, porque es su manera de hacer política, eso es su modelo de construir poder, pasa por ahí. Ahora, entonces, yo no creo que eso vaya a cambiar. Si no es esto, quiere decir, si la migración no puede ser bandera, se va a mover a lo que ya se movió, crimen organizado. Pero déjenme, digamos, refrasear la pregunta. ¿El tema migratorio será tan relevante este año como lo fue en 16? Yo creo que él puede darle un spin, tomando en consideración ¿Qué quiere decir con spin? ¿Una vuelta? Una vuelta en la cual lo que él le diga al electorado en términos migratorios en la relación con México es, miren, les entrego resultados. Y los resultados son que los flujos que estaban en 40,000 personas de cruces al mes habían subido a 120,000 y ahora otra vez bajaron, y esos son resultados concretos. O sea, México como buen activo, ya no como mal activo de su campaña. Creo que al final del día esta ha sido una cuestión que le puede dar a él una victoria, y además que ha seguido con el tema de seguir financiando el muro, y que el muro en realidad sí se está construyendo en buenas partes de la frontera, y va a enseñar fotos y va a decir, y esta otra promesa que puse en la campaña anterior, pues también se está llevando efecto, a pesar de que los demócratas me bloquean, me obstruyen y no me permiten avanzar en esta agenda. Entonces, creo que es posible que él en esta ocasión lo revierta para decir, aquí hay una parte de los resultados que había prometido entregar. ¿Vamos a entrar en conflicto o no con los Estados Unidos por lo que está ocurriendo en su disputa con Irán y en su disputa en Oriente Medio? No, ese será un para problema nada, que para nada. ahí no habrá intervención, No, ahí sí a diferencia de es Bolivia. la nueva versión de la ¿cómo le llamaban antes a de los rusos? Es como la nueva versión, ¿no? ¿Cómo le llamó en un artículo de León Krause que fue objeto de mucha mofa? Pues es más o menos el equivalente, ¿no? Un poco estas cosas que de repente se hacen en los medios y que no tienen ningún sentido. Yo creo que es completamente falso que haya un acercamiento entre México y el régimen iraní. Es más, ni siquiera tenemos embajador en Irán en este momento. Hay un encargado o encargada de negocios. Pero entonces, puesto en otros términos, pensar que hay... no hay evidencia de que Soleimani, ya lo dijo el jefe del Pentágono, haya estado preparando ataques terroristas. Claramente ese ataque pues se parece mucho a la barbaridad que hizo George Bush hijo en su momento. Y México puede pues decir, como dijo el presidente López Obrador, en esos temas no nos metemos. Ya o entendí tu puede pregunta. juzgar esos hechos y
enfrentarnos, sobre todo de cara al Consejo de Seguridad del año siguiente. Pregunto si hay un tema o está muy lejos de nuestra... Yo creo que no solo este gobierno de México, sino todos los anteriores tienen claros cuáles son los temas de seguridad nacional de Estados Unidos que tomamos con pinzas y en los cuales sabemos que la postura que tenemos que tener es la de mantener una prudencia y condenar el uso de las armas, abogar por la solución pacífica de controversias y simplemente mantener esa posición diplomática que no... Estamos en contra de la guerra, pero no nos metemos de más. Yo sí creo que México puede llamar al diálogo como lo hizo el presidente. La segunda vez que le preguntaron del tema. Por eso, Hernán, y también en el Consejo de Seguridad podemos jugar un papel de promover el diálogo. No vamos a ser clave en la resolución del conflicto, desde luego. Pero yo sí creo que México podría jugar cierto papel en los organismos multilaterales. O sea, yo creo que en eso sí podríamos ser un poquito más ambiciosos. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que no resignarnos a la idea de que somos irrelevantes en el mundo. Déjeme situarnos mejor en esta discusión. Vamos a ir al Consejo de Seguridad. Y estas dos posiciones que se están reflejando en esta mesa va a ser una discusión interna. Ya estoy viendo a Juan Ramón de la Fuente diciendo, escucho a Hernán o escucho a Natalia, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? A ver, en ese contexto, Natalia, Consejo de Seguridad, ¿metemos las manos o no las metemos? A ver, primero yo sí quiero decir un punto sobre ¿para qué estamos en el Consejo de Seguridad? Muy importante. En este tipo de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, lo que a nosotros nos preocupa es asegurar que no haya milicianos o terroristas, según se ve el caso, que puedan utilizar el territorio nacional para llegar a dañar la infraestructura, la sociedad civil o los intereses de Estados Unidos. Tenemos que demostrarles que somos socios confiables en cuidar la seguridad de sus fronteras. O sea, que Hezbollah, que ISIS o lo que haya quedado, que efecto, no van a poder pasar por aquí. Y nos esforzamos por hacerlo, porque eso se llama instinto de supervivencia 101. Es importantísimo que México sea capaz de garantizar eso y mandar todas las señales al gobierno de Estados Unidos de que es así. Ahí acaba nuestra responsabilidad. Bueno, esa es una responsabilidad muy importante que además nos hace buenos vecinos y buenos socios y me parece que esto es lo que debe estar ocurriendo hoy en día. Por eso es que estoy de acuerdo con lo que dijo Hernán, de que es absolutamente inapropiado pensar que existen acercamientos del actual gobierno con la amenaza el rusa régimen le llamaba iraní, a León Krause, etcétera. ¿no? Estas son especulaciones que no tienen ningún sentido. Dicho esto, en efecto, cuando uno participa en el Consejo de Seguridad, lo que está diciéndole al mundo es, me hago cargo de que como miembro de la comunidad internacional voy a contribuir a los temas de paz y seguridad. Los temas de paz y seguridad del Consejo de Seguridad generalmente vienen de Medio Oriente o de África. Entonces, en efecto, eso significa que vamos a tener que trabajar diplomáticamente y definir posiciones. Las posiciones pueden ser posiciones no necesariamente que sean totalmente antagónicas a los intereses de Estados Unidos, pero habrá momentos como cuando participamos en 2003 y se dio la invasión a Irak, donde demos la señal a Estados Unidos de que no votaríamos con ellos, nos abstendríamos. Y eso puede generar una tensión bilateral, sin duda la puede generar, pero yo creo que vale la pena que México participe en el Consejo de Seguridad estableciendo posibilidades de comunicación y de extensión en los temas, no necesariamente en rutas de confrontación. Un minuto más sobre este tema para pasar a otros, Hernán. ¿Alguna reflexión? Consejo de Seguridad, ¿cómo te imaginas? No, a ver, yo siempre que México, no siempre, no sé cuántas veces ha estado México en el Consejo de Seguridad, unas 5 o 6. Ha estado 4 y esta sería la quinta. Esta sería la quinta. Yo cada vez que he participado me pregunto ¿para qué queremos estar en el Consejo de Seguridad? Porque realmente no recuerdo que México haya tenido un papel destacado en el Consejo de Seguridad. Jamás en la historia. Entonces, a mí me gustaría que nos moviéramos hacia una política exterior. Sé que no se puede ser excesivamente ambicioso, pero sí que México pudiera jugar un papel un poco más destacado si va a estar en el Consejo de Seguridad y si un tema como este se va a tratar ahí. Ahora me pones la pregunta sobre la mesa. Con un presidente que ha decidido no dejar el territorio nacional. Pero hay algo muy interesante, no importa eso. ¿Se puede jugar fuerte si tu presidente decide no salir nunca? Si tienes un canciller fuerte al que le dejas hacer... O sea, la política exterior es un tema de Estado, no solo de voluntad presidencial. Claro que ayuda a que el presidente vaya a cumbres y etcétera, pero me parece que no se reduce ahí el tema. O sea, yo sí creo que... puede. Yo sí estoy sorprendido porque yo esperaba mucho menos
Yo esperaba una política exterior mucho menos más activa de chiquita. lo que ya tuvimos. Sí, O sea, ha yo ido ya de- siento- ha ido de menos yo a veo más, que esto- ya esto ganan, hay que pero decirlo. yo creo Natalia, que a ver. este presidente se está dando cuenta de que a fin de cuentas es la política exterior, lo está aprendiendo, es mucho más importante de lo que él creía y que no la puedes simplemente Eludir. obviar o Pero no eludir. solo es lo que Natalia. dice Ricardo en el arranque del programa. La verdad es que la política internacional es política interior en el mundo como lo tenemos de globalizado, donde las redes transnacionales ocurren en todos los campos, ¿no? Esto del adentro y afuera ya es una cuestión académica. En la Oigan, vida pues, real no pasa, ¿no? Se nos fue el tiempo, me quedan un par de minutos para resolver. Y no hablamos de Europa, y no hablamos de Asia, no hablamos de África. ¿Será un síntoma de los tiempos o será deficiencia del conductor que no le dio suficiente espacio a lo relevante? Yo sí creo que tenemos una diplomacia que ha estado muy concentrada en el norte y en el sur, por eso el conductor tiene razón cuando nos llama atención sobre estos temas y no creo que se vaya a modificar el próximo año. Ni Estamos- África ni Asia nos importan mucho, Europa menos. Yo creo que nos importa China. Yo quiero rescatar que, por ejemplo, el día de ayer hubo todo este evento que se llama Día de China, pero que es un evento más de una estrategia que trata de hacer, de hecho, Marcelo Ebrard y la Secretaría de Economía desde que entraron, que es tratar de promover más comercio e inversión con China. Y se han hecho muchas iniciativas al respecto, pero la verdad es que no, eso corre solo por el carril económico. No tenemos iniciativas políticas, ¿no? De relacionamiento. todavía. Me parece que va a ser difícil que las desarrollemos. Hernán Sierras, China. Yo creo que, a ver, China representa un mercado con muchísimo potencial que nunca le hemos dado la debida importancia. Me parece que hemos siempre, en gran parte, poco porque a nuestros socios no le encanta la idea de que traigamos inversión china. Y ni porque que le nuestros abramos las empresarios puertas a tampoco China. se aventuran al Y porque mercado tenemos unos chino. empresarios que no se sacuden Entonces hay el que polvo. entrenarlos, claro. hay que empujarlos, hay que enseñar cómo No, se hacen bueno, negocios en la cultura y entrar a empresarial de China es China. difícil, ¿no? Es difícil y por eso Entrar a los China es esfuerzos difícil, tienen pero- que ser, pero digamos, hay- de entrenamiento también del sector Pero empresarial. hay países que lo han hecho muy exitosamente. Yo veo, por ejemplo, Brasil como ha entrado a China, los chilenos, por ejemplo. Es cierto que había mucha más compatibilidad y son países que exportaban, sobre todo la Pero década estás de acuerdo, pasada. es una commodities. relación prioritariamente económica. La que no hay buscamos ningún con China, otro sí. tipo de relación con ellos. No, yo creo que económica, ¿no? Sí. No creo que podamos tener una Oigan, relación pues política. me quedé picadísimo, con ganas de seguirle. La verdad es que le saben al tema, lo explican todavía mejor. Muchísimas gracias. Natalia, nos vemos la próxima semana. Hernán Gómez, Hasta la próxima, muchas gracias. gracias. De tenerte Gracias, en este Ricardo. espacio.